Listo. Muy bien. Decíamos que la comunicación es bien importante. Entonces, recomendaciones, son recomendaciones, ¿eh? Concentrarse en lo que nos dice nuestra contraparte y no pensar en lo que nosotros queremos. A mí me sucede muy frecuentemente, ¿eh? Soy un poco desconcentrado cuando me están diciendo las cosas. Entonces he tratado, es mi propósito de año nuevo, concentrarme más en lo que me están queriendo decir y no estar pensando en lo que yo quiero decir, porque de esa manera me distraigo y no escucho y entonces puede haber una mala comunicación. Cuando han dicho lo que quieren, es importante hacer preguntas de control. ¿Es esto lo que usted quiere? ¿Es verdaderamente por este lado por donde podemos ir? ¿Estoy entendiendo bien lo que usted está diciendo? ¿Sí? Bueno, y desde luego la otra persona se va a mostrar agradecido de que verdaderamente lo estemos tomando en cuenta. Híjole, y eso, créanmelo, a nivel pareja sucede muy frecuentemente. Ha habido, en mi caso, bueno, yo he tenido problemas de comunicación porque yo quiero decir una cosa, pero no la expreso de manera adecuada. Y tampoco la otra parte pone un poquito de su parte para entender lo que quiero decir. Entonces, se genera un conflicto porque una persona quiere decir, quiere expresar algo y la otra persona entiende otra cosa. Y viceversa, también a mí me ha pasado al revés, ¿no? También he sido el que no pone atención y entonces reacciona de una manera que no era la que la otra parte esperaba. Si eso sucede con una persona con la que tienes confianza y conoces, imagínate cuando no conoces a las personas. Y yo he visto muchas cosas, muchos malos entendidos que se producen por no saber, por un lado, decir las cosas de manera correcta y por otro lado, entender otra cosa que no es lo que nos están diciendo. No sé si ustedes han vivido un conflicto así, pero es muy común. A nivel personal es difícil el entendimiento. A nivel personal es muy difícil. Si además de eso no nos concentramos en lo que nuestra contraparte quiere, bueno, se arma ahí un galimatías del tamaño del mundo. Entonces, conclusión, en el mundo normal, en la vida cotidiana, pero en el mundo de los negocios es bien importante que estemos ciertos en que la comunicación se está llevando a cabo, se está llevando a cabo y que hay un buen mensaje que está siendo bien enviado, pero también bien recibido. ¿Ok? Es difícil, ¿ah? Sí, es bien difícil, yo lo sé. Siempre nosotros nos quedamos con la idea de que si preguntamos nos vemos como tontos. ¿A poco no? Incluso en los grupos. A veces no sabemos o no nos queda clara la idea, pero por miedo a que nos juzguen como gente que no está entendiendo, no hacemos las preguntas. Recomendación, nunca se queden con nada que no hayan entendido. Es preferible que su duda se resuelva por muy mínima que sea, por mínima que sea la duda, ¿cómo se llama? Insignificante que ustedes crean que es preferible siempre corroborar el mensaje que nos está llegando. Porque de otra manera nos quedamos con la duda de manera eterna. Y en el mundo de los negocios eso es muy complicado. Si yo no estoy entendiendo de qué se trata lo que me está proponiendo mi contraparte, pues no lo voy a entender y puedo cometer un error, puedo incluso aceptar algo que no es conveniente para nadie. Es preferible pecar de preguntón y no quedarnos con la duda. Y se los digo sinceramente aquí también adentro, al interior del grupo, ¿eh? Yo prefiero que ustedes me digan, profe, no le entendí por esto o no le entendí esta parte porque estaba distraído, no pasa nada. Para eso estamos los profes, para resolver ese tipo de dudas, ¿ok? Bueno, dice aquí, un buen negociador se distingue porque sabe preguntar. Yo diría que no solo un buen negociador, una persona inteligente no se queda con las dudas. Y no es que no les diga inteligentes a ustedes, no, al contrario. Pero a mayor conocimiento de las cosas es mejor la decisión que podamos tomar a partir de la información que nos están dando. ¿Sí? Por eso dice que un buen negociador, una persona que pregunta, es una persona que va a satisfacer sus dudas, por mínimas que sean, por insignificantes que se crea que son. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver si entendieron el mensaje.
No, profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿Vamos adelante? Sí, todo bien, profe. Dale. Obviamente, aquí hay problemas serios. El lenguaje. Si entre regiones de un mismo país, entre ciudades de un mismo estado, hay terminología, hay spank, hay interpretaciones diferentes a una misma cosa, imagínense cuando hablamos de comercio exterior, donde incluso las cuestiones culturales y de idioma son barreras naturales al entendimiento, a la negociación. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer para quitar este obstáculo? Utilizar un lenguaje sencillo. Mientras menos palabras floridas utilicemos, las palabras famosas domingueras, seamos más coloquiales, más, sin llegar a ser vulgares, ¿verdad? Utilicemos un lenguaje sencillo que facilite que todos nos comprendan. Si utilizamos palabras muy acá para acá, o si somos muy técnicos, sucede mucho con los ingenieros en sistemas, mi querido Cruz, con los mecatrónicos, qué bárbaros. Oiga, Sí. ¿qué tiene mi compu? No, pues es que mire que el microcircuito del relay, del relevador y que... ¿What? O los mecánicos. ¿Qué tiene, Sí. ¿Qué tiene mi carro? No, pues es que fíjese que se le brincó la tercera línea de bielas y que necesita que se empaque la cabeza. Y te tocas la cabeza y dices, ¿esta cabeza se tiene que empacar o cuál, no? Sí, profe. Eso, fíjense ustedes que ese es un signo de debilidad por parte de quien está mandando el mensaje. Un signo incluso de buscar una posición de poder. No le entiendo, pues ahí le encajo el diente, ¿no? En cambio, cuando te hablan con un lenguaje sencillo, no, pues el problema de su carro es que el motor tiene una cosa que se llama relay y se dañó. Entonces hay que cambiarlo. Ah, bueno, qué padre, ¿no? Pero ya cuando se ponen a decirte que porque se brincó la cadena y que, pues, qué bueno, ¿no? Que brinca la tablita, yo ya la brinqué, o cómo, o por qué, ¿no? Sí es importante, pues, que se deje un lenguaje, que se exprese un lenguaje entendible. Fíjense que dice su compañera que le gustan mis anécdotas. Disculpa, ahí te va otra. Y eso me pasó cuando era muy chavo yo. Estaba empezando a trabajar. A mi cargo tenía la administración de proyectos y una de mis obligaciones, yo muy chavo, 20, 21 años, era elaborar la factura de cobro de los servicios de la empresa. Y no solo elaborarla, sino darle seguimiento hasta el pago. Entonces, por aquel entonces, estoy hablando de 1982, sucedió un problema en Pemex. Casualmente, se quemó la torre donde estaban todos los contratos y todas las facturas de los proveedores. Y entonces tuvimos que rehacer todo ese trabajo para poder cobrar. En aquel entonces, recuerdo, nos tardaron en pagar cerca de 6 meses los servicios. Ya la empresa estaba verdaderamente al borde de la quiebra, porque pues, ustedes saben que la oportunidad de la cobrada pues, es parte de los resultados de la empresa. Entonces, tenía yo un jefe mayor que yo, mucho más grande que yo. Y yo llegaba de Pemex, tenía reuniones constantes en Pemex, que era nuestro cliente, y nos decían a nosotros, pues en términos que conocíamos todos, pues todos éramos financieros, nos entendíamos. Entonces llegaba con mi jefe y le decía, no, porque fíjese que la factura está ahorita, que quién sabe qué, quién sabe cuándo. Y me decía, a ver, Tonatio, yo no le entiendo. Y yo pensaba para mí, perdón por lo que voy a decir, pinche viejo pendejo, pues ¿cómo no va a entender que el problema es este, ¿no? Tarde descubrí yo, y así me hacía rabiar el viejo, me hacía rabiar, y decía, viejo, hijo, ya me daba hasta miedo entrar con él a expresar lo que estaba, la situación, yo tenía que dar parte de la situación cada semana, casi. Ya me daba hasta miedo, porque decía, este viejo menso no me entiende, ¿no? Y entonces un día me jaló a su oficina, porque esto era en reunión con los gerentes y todo el mundo. Un día me jaló a mi oficina y me dijo, yo sé que le caigo gordo. Yo sé que usted cree que yo no entiendo. Lo que le quiero decir con mis comentarios es que usted tiene que tener un lenguaje que entiendan todos, porque usted está en ese lugar en donde pues usted tiene muchas palabras técnicas muy bonitas, yo lo entiendo. Pero si usted nos habla con su lenguaje técnico, nos marea y no nos dice nada. Entonces, ¿qué diferencia sería que usted dijera, mire, ingeniero, la factura
se encuentra en proceso de revisión por parte, y no que está con la operativa. ¿Qué es la operativa? Usted sabe qué es la operativa, pero yo no sé qué es la operativa. La operativa era un departamento que se encargaba de revisar los avances de los proyectos contra el cobro. Pues sí, yo sí sabía que era la operativa, pero la mayoría de la gente no entendía que era la operativa, ¿no? Para mí era una jerga común y corriente, pero para los otros no. Entonces, después de eso entendí que no era ningún pendejo mi jefe, ¿no? Que era bastante inteligente y que el que se estaba viendo como lo que dije era yo. Porque yo creía, con mi lenguaje bonito, por sentirme bien, chavo, al fin y al cabo, pues que todos me iban a entender y que yo iba a salir casi, casi ovacionado. Y no. Es importante, pues, que el lenguaje se ponga en contexto. Si yo voy a hablar con una persona que no está muy avesada en los temas que estoy tratando, pues no le hable de cosas que no, que de llegar a la luna cuando ni siquiera podemos pasar la cuadra, ¿no? Eso es lo importante. ¿Sí? Aquí dice abajo, miren, no se trata de impresionar al interlocutor con la riqueza del lenguaje, sino la facilidad de expresarlo. ¿Vale? ¿A ustedes les ha pasado alguna vez algo así? Sí, profe. ¿Cuándo? No, a mí no. A ver, pues platícanos. ¿Yo? Sí, pues dijiste que a ti No, sí. sí, pues en la escuela, profe, de los maestros de programación, yo no les entiendo nada cuando me dicen que les ponga un ciclo. Me quedo pensando en qué es un ciclo. Pues si no te lo explican, si no te ponen en contexto, pues claro que es Ajá. difícil, ¿no? No, Sí, y es que como todo está en inglés y es lenguaje de programación, sí, no es entiendo nada de lo que me dicen. peor tantito, ¿no? Por eso es Eh, importante poner en contexto. Si yo les Sí, hablo de algo, una situación, y no tenemos el mismo contexto, puede ser que ustedes piensen que es otra cosa, ¿no? Un ciclo, por ejemplo. Si no pongo en contexto que es lenguaje de programación y que está así asado, un ciclo pues también lo tiene una lavadora, ¿no? Un ciclo de lavado. Hay ciclos de vida. Entonces, sí. todo depende del contexto. Entender el contexto y manifestar el contexto, porque si no, son cosas bien complicadas. Bueno, muy bien, Cruz, gracias. Ahora, hay cosas que hay que llamarles por su nombre, digo, no hay otra, ¿sí? Pero entonces habrá que poner el contexto. Establecer que, por ejemplo, un diagrama de ingeniería, pues es un diagrama de ingeniería y eso no lo puedo sintetizar ni lo puedo modificar. O un asunto financiero, un estado financiero, un estado de resultados, un estado de balance, pues de posición financiera, etcétera, pues es eso, ¿no? Y un activo es un activo, aquí y en China. Y un pasivo es un pasivo aquí y en China, ¿no? Hay normas internacionales incluso para fijar esa postura, ese conocimiento homólogo. Si mi contraparte no lo entiende, entonces ahí sí, pues hay que pedirle que sea la parte técnica que va a analizar el tema la que nos atienda, independientemente de la negociación, ¿verdad? Es importante que haya ese tipo de asesoría cuando se va a negociar un tema que no conozco. Porque un tema son los resultados que quiero alcanzar y otro tema ya más delicado es si verdaderamente lo que me están vendiendo es lo que quiere mi empresa. Y si esa parte es técnica, pues no soy el más adecuado para definir si sí es o no es. Entonces, en ese caso, es importante asesorarse, llevarse incluso a la negociación, o pedir tiempo para que el departamento especializado lo analice y me dé su posición, su postura. ¿Ok? O sea, no siempre tenemos que llevar la negociación al fin el mismo día. Sobre todo cuando se habla de cuestiones muy técnicas. Miren, mi nieta está muriendo de la risa. Bueno, ya me siento más tranquilo viéndolo reírse. Ya cierra la puerta, mijo. Ahora sí. Ya vi que estás bien. Aquí tenía la puerta abierta para estarlo vigilando, pero ya vi que está bien, mi chamaco. Qué pena. El lenguaje también se da de un lenguaje de actitudes. Es muy, es muy normal que las personas digamos sí cuando es un no, cuando nuestro cuerpo, nuestra forma de percibir las cosas y de expresarlas no verbalmente por las expresiones de nuestro cuerpo, pues dicen lo contrario, dicen lo contrario. Hay que poner atención en el lenguaje no verbal y también
poner énfasis en el nuestro. ¿Sí? Porque si somos personas que no somos congruentes entre lo que le decimos y lo que sentimos, se va a notar y se va a percibir. Entonces, a pesar de que es inconsciente, sí podemos de alguna manera minimizar los gestos. Por ejemplo, una persona que es muy gestuda, que hace aspavientos de más, es una persona que no es confiable porque te está diciendo que sí, pero tú estás viendo que su expresión es otra. Frunce el ceño, levanta la ceja, la comisura de sus labios se modifica, incluso la sonrisa que suele tener no la tiene. Eso te está dando un norte, que no está a gusto con lo que estás expresando y que eso puede causar un problema en la negociación. Entonces es importante ser cuidadoso con esa parte. Máxime cuando negocias con personas extranjeras, ¿sí? Que a veces ni el idioma te puede ayudar. Porque puede ser que las dos personas hablen inglés, pero el inglés tiene una serie de connotaciones tan distintas unas de otras, de acuerdo al nivel de inglés que hables y de dónde proviene. El inglés británico es completamente distinto al inglés de Estados Unidos. El inglés que hablan las personas negras es muy diferente al que hablan las personas blancas de la costa este. Los que hablan inglés en la costa oeste, los mexicanos, los chinos, los inmigrantes, que es donde se concentran, hablan un inglés muy diferente, es muy difícil de entenderse entre ellos. Igual que nosotros, ¿eh? También el español que hablamos en México, por regiones, porque además, si ustedes hablan con una persona de la Ciudad de México, una persona de Monterrey, una persona de Guadalajara, va a tener diferentes connotaciones para una misma palabra. Ahora llévenlo a otro país. Pues una anécdota, ¿ustedes saben qué significa culero en otros países? En México es una palabra altisonante que se utiliza para denotar a las personas que son payasas, ¿no? Que no son chidas, como dicen ustedes. Sin embargo, en estos países, culero significa pañal, ¿sí? Y es necesario no llevar tampoco la negociación a una cuestión en términos de spank, en términos de regionalizar las palabras, porque podemos caer en un problema. ¿Sí? No las conocemos y podemos hacer un mal uso del lenguaje. Tratar de que seamos lo más neutros en esa terminología posibles, lo más puros, ¿sí? Ser más sencillo nuestro idioma, nuestro lenguaje, porque de otra manera hay muchas cosas que no se entienden. Ahora, llevándolo a un nivel de lenguaje no verbal, tratar de ser de alguna manera neutros en nuestras expresiones, ¿sí? Los jugadores de póker saben muy bien lo que yo les digo. Quien juegue póker, pues si su expresión es de triunfalismo previo, la gente los agarra y los puede destrozar. Lo que se trata es ser lo más inocuo posible en cuanto a nuestras expresiones. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Hay que tener técnicas especiales para poder ser mesurado en tus expresiones corporales. ¿Sí? Hay técnicas que se estudian, ¿sí? Que no son ciencias, porque no son ciencias, pero son técnicas que te permiten ser más mesurado en tu lenguaje no verbal. Si con tu pareja sucede que le dices una cosa y te hace caras y ya te sentiste mal, ¿sí o no? Imagínense cuando estamos hablando con personas de distintas nacionalidades. Cuidado con eso. Lo que ya hemos platicado, ser asertivo. Saber decir que no de manera natural, sin que la contraparte se moleste. Si no está en tus posibilidades, si no está en tus alcances, si no está en tu objetivo de negociación, un no es no. Y no como dicen por ahí los extranjeros de nosotros, que los latinos y en particular los mexicanos decimos no esperando que sea un sí. Hay hasta una canción de este hombre que a mí no me gusta mucho, pero a mucha gente le gusta, Arjona, ¿no? Dime que no para que sea sí. Se me hace bien absurda, pero bueno, en realidad es absurdo, pero aunque no me lo crean, es una forma de negociar de los latinos. Y está mal, porque de alguna manera no estás siendo asertivo y estás engañando a la contraparte. Y eso se puede tomar en los mercados internacionales como que eres deshonesto. Entonces, si es no, punto. ¿Sí?
¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto? ¿Ustedes son de los que dicen no siendo sí o sí siendo no? ¿Eh? Sí. Sí. A ver, platícame, Marcela. Es una situación muy común entre las parejas, ¿no? Ni No, con pero mi sí. hija siempre me chantajea. ¿Qué edad tiene tu hija? 8. 8, madres, ya está grande. Sí, cada vez te tengo noticias. Ahora que llega la adolescencia, híjole. Híjole. Ay, ya Yo, sé. cuando llegué a Colima, la segunda ocasión, porque estuve del 92 al 2000 y luego del 2007 hasta la fecha. La segunda vez que me vine a Colima me traje a mis 2 hijos varones, los mayores, y ambos estaban en la edad de la adolescencia. Sí, mijo. A ver, ¿cómo sigue tu nariz? ¿Todo bien? Todo bien, mi amor. Toma agua. No, 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 no. ¿Cómo les explico? Me hicieron vivir la vida de cuadritos. Yo decía que ya había vivido cosas serias con mi expareja, con mi ex esposa, pero lo que viví con este par de adolescentes, qué bárbaro, qué bárbaro. Las negociaciones estaban al orden del día y entendí, pues, también aprendes a saber negociar con tus hijos, que son diferentes. Cada persona con la que negocias es diferente y los hijos no son la excepción. Uno era el desmadre absoluto, pero era honesto, no se, no se escondía, ¿sí? Igual era faltista a la escuela, se peleaba, se iba de juerga, no tomaba afortunadamente, pero sí era tremendo, ¿no? Y el otro aparentemente era el bueno, era el muchachito clásico que va a la escuela y todo, pero a la hora de la hora, lo curioso del asunto es que al primero, siendo un despapalle, se me fue un año a Europa, el canijo, agarró un día y me dijo, papá, me voy a Europa. Y sí, ¿con qué ojos? No, pues es que necesito que me des dinero para el pasaje, mi mamá me va a dar otra lana y con eso me voy. No, pues no. Total, negociamos y terminó convenciéndome y se fue un año a Europa. Dejó los estudios, dejó todo, se fue a conocer el mundo. Afortunadamente aprovechó y aprendió un muy buen inglés, habla inglés muy británico, él aprendió en Dublín, que es parte de Irlanda, ¿no? Es la capital de Irlanda, que pertenece, es Irlanda del Norte la que pertenece a Inglaterra, ¿no? No sé muy bien cómo está el asunto. El caso es que aprovechó, regresó y se tituló, y el otro que era el bueno, el que sí era aplicado en la escuela y todo, a la hora de la hora, es egresado del TEC Cruz, por cierto, te lo digo. Híjole, ¿saben cómo cuánto me costó para que el chiquillo terminara? Mata las a tientas, ¿no? Cada persona es diferente, cada hijo es diferente. Hay que saber negociar con ellos, conocerlos primero, y eso aplica para los negocios también. Vamos a ver más adelante, ya la semana que entra, que hay que hacer una investigación previa siempre de con quién vas a negociar, ¿sí? Y tratar de buscar el alcance de esa persona, el límite, vamos a decirlo así, para que no lo transgredas y que haya una buena negociación, ¿sí? La asertividad es bien importante en la negociación. Lo que ya vimos, lugar de la negociación, es bueno negociar en nuestras oficinas, pero cuando estamos en una negociación importante, lo mejor es terreno neutral. Así no hay problema de que haya errores, que haya obstáculos a la negociación o haya presiones excedentes a esa negociación. ¿Sí? Voy a avanzar. Aquí vienen estas se las voy a subir, por cierto. Esta presentación la voy a subir. Es muy extensa, todavía le falta un buen. Pero de todos modos ya la voy a subir. ¿Ok? Cuando negociamos en nuestra cancha, hasta hay un dicho, ¿no? Ahora estamos en nuestra cancha, pues es mucho más tranquilo. Tenemos siempre la información. Podemos ser nosotros quienes presionamos. Podemos romper el protocolo de la negociación, ¿sí? Podemos ser los que nos hagamos del rogar. Podemos disponer de los tiempos, no tenemos que movernos. Y vamos a tener al interlocutor, a nuestro interlocutor o nuestra contraparte de alguna manera, pues ahora sí que sujetos a nuestra agenda. ¿Es ventajoso? Sí, claro que es ventajoso. Pero en contraposición, cuando vamos a sus oficinas, pues puede ser
que todas estas ventajas que ya señalé se pasen al otro lado. No, no puede ser, es así. Las otras personas, dependiendo de sus objetivos de negociación, pueden presionar, pueden obstaculizar la negociación, pueden permitir interrupciones para desesperarnos, pueden hacer una serie de cosas que no pasan cuando estamos en nuestra cancha. Entonces, lo ideal es un terreno neutral. ¿Sí? Vamos a negociar, ok, en tu país, pero en un terreno neutral en donde no estemos sujetos a todas estas situaciones que pueden obstaculizar la negociación o que te pueden dar cierta ventaja para que me presiones. ¿Sí? Claro, no vamos a tener los mismos recursos que tenemos en la oficina, pero para eso vamos bien preparados. Llevamos nuestros laptops, llevamos nuestros cañones, llevamos nuestra información, nuestros catálogos técnicos y todo lo que haga necesario para que podamos tener una buena negociación. Y aquí es importante, ahí hay un tema cuando se negocia, importante, un lugar para reflexionar. Se le llama cuarto de guerra, así se le llama, ¿eh? Recuerden ustedes que en la administración y en general en los negocios hay mucha terminología de las cuestiones militares. Por ejemplo, estrategia y táctica pues viene de las cuestiones militares. El cuarto de guerra es donde se delibera sobre algún asunto. Ese cuarto de guerra es un lugar que puede ser utilizado por cualquiera de las partes para tomarse un descanso, para deliberar o incluso para comunicarse a sus oficinas para ver cómo va la negociación, sobre todo cuando es muy grande y muy importante. Imagínense ustedes el TEMEC. Estamos hablando de una negociación fundamental para los tres países, ¿sí? Donde va a dotar de obligaciones y derechos a cada uno de ellos en un tratado comercial. Es imposible que las negociaciones se lleven a buen puerto en un día. Imagínense ustedes las negociaciones de la OMC, que tardan hasta 7 años en poderse considerar una buena negociación. La OMC trabaja por consenso. Las negociaciones se hacen por consenso. ¿Qué es eso? ¿Ustedes saben qué es por consenso? No. ¿No? Por acuerdo de todas las partes. Las negociaciones de la OMC son negociaciones multilaterales. Se negocia con países. La OMC está compuesta por más de 192 países. Y para que un acuerdo funcione, ahí no hay democracia. Es decir, la democracia implica que el 50% más uno acepten el acuerdo y entonces priva para todos. En la OMC no, ni tampoco en la ONU. Se llevan a cabo por consenso. Hay que convencer a todos los países de que las cosas están bien. Y hay varias estrategias de negociación. Una de ellas es agrupar países que son, por ejemplo, los que están a favor se agrupan, los que están en contra se agrupan. Entonces, los cabilderos, como se le llama a los negociadores de la OMC, que buscan el convencimiento a través de sesiones, ceder algo a cambio de, se la pasan en esos cuartos de guerra. También se les conoce como lobbies. No solo en la OMC, también hay lobbies en los congresos, tanto el mexicano como el americano. Hay una película muy, muy interesante de una lobista, una mujer que su especialidad, y gana mucho dinero por ello, es justamente buscar los consensos, los acuerdos dentro de los congresos. Los congresos no trabajan como la OMC, los congresos trabajan bajo la democracia. A veces es simple, es decir, un 50% más uno da la posibilidad de implantar una ley, o a veces cuando es una reforma específica, como por ejemplo ahorita el impeachment del que está siendo víctima o va a ser víctima Trump por su situación, sí, ese impeachment requiere 2/3 partes de los diputados y senadores. En México, una reforma constitucional, o sea, una reforma a nuestra constitución, la constitución es la Carta Magna, ¿sí? La carta que nos define como mexicanos. Para modificar la Constitución se requieren 2/3 partes de cada Cámara, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y además, los congresos locales, cada estado tiene su congreso local, deben aprobar también 2/3 partes de los congresos locales el cambio de la Constitución. ¿Sí? Entonces, es un procedimiento bastante complejo. Y son negociaciones.
¿Qué me das a cambio de que yo apruebe? Y son negociaciones que se llevan, son harto difíciles, ¿sí? Entonces, ese tipo de negociaciones que son fuertes, que se dan en la vida real, sí, no son nada más una negociación, una compraventa, es algo que va a implicar una modificación en algo. Imagínense un acuerdo de la OMC. El acuerdo en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, los famosos obstáculos a comercio exterior. ¿Sí? Es muy complicado. Es muy complicado. O en la ONU, algún acuerdo para todos los países de desarme o de las regulaciones medioambientales, las cuestiones, ahorita, por ejemplo, la vacuna del COVID, es un tema que nos va a quitar el sueño un rato. Porque mientras no haya una respuesta positiva contra el COVID, y además vemos que la población en su conjunto no se preocupa por detener la pandemia y es imposible, ya vimos que hay rebrotes en todos los países que aparentemente habían domado la curva, como dice el presidente, y hoy están teniendo otra vez un repunte. ¿Por qué? Porque no ha habido esa mesura de la población de mantenerse encerrado. Y además no se puede. ¿Cuántos de nosotros trabajan y tienen que salir todos los días a prestar trabajo, a mantenerse? Ahorita las negociaciones con la vacuna, pues están desafortunadamente también sujetas a oferta, demanda y hay capacidad de pago. Ustedes saben que México se quedó sin vacuna. No sabemos si por una mala negociación no lo podemos definir porque no hay información o porque no somos un país de primer nivel como los Estados Unidos, como Gran Bretaña, como los países europeos, y por lo tanto no tenemos la capacidad adquisitiva que tienen ellos y que por eso también nos dejaron abajo. Sea cual sea la situación, el resultado es que hay que negociar. Y yo no veo en nuestro gobierno, honestamente lo digo, la capacidad negociadora para que puedan traer esas vacunas lo antes posible. Entendiendo que a medida que la vacuna empiece a funcionar y que empiece a haber inmunidad para las personas, la rueda económica se va a volver a echar a andar. Es algo complicado, muchachos. Es algo complicado. Y pues bueno, yo aquí le paro ya nos quedan 4 minutos con 30. Nos vamos a quedar aquí. La semana que entra continuamos. Va a haber dos actividades. Aparte de la pregunta, que esa pues ya la contestamos, ya nada más es llevarlo al foro. ¿Sí? Van a poner un resumen del capítulo número 1 de ese libro, que ya lo leyeron. Ya nada más lo van a poner en escrito. Acostúmbrense a ir haciendo las cosas en un formato determinado. Les voy a poner las especificaciones del formato que yo quiero, ¿sí? No sé si ustedes se vayan a titular por tesis o por examen. Bueno, los exámenes ya se van a cancelar a partir de ya. Ya fue el último, ya no va a haber más exámenes. Los formatos de titulación van a ser investigativos, básicamente, tesis y promedio, que se requiere un 9.5 de promedio para titularse y no haber reprobado ninguna materia, estar al corriente de sus pagos y de todo. Está complicado. ¿Qué otra forma de titulación? Pues está esa, la maestría. Si ustedes hacen una maestría, cuando lleguen al 50% de los créditos de la maestría, automáticamente quedan titulados de la licenciatura. Pero lo más ocurrido va a ser la tesis. Y la tesis, pues hay que presentar un escrito, una investigación de algo que ustedes quieren conocer o quieren dar a conocer a las personas. Entonces se requiere una cierta práctica. La intención que tenemos los profes de ISEP, de la Academia de Comercio, es irlos preparando para que en su momento puedan realizar esas investigaciones de manera, pues casi como si fueran cotidianas. Van a tener su grado de complejidad, evidentemente, pero si ustedes están acostumbrados a hacer ensayos, a leer y plasmar lo que ustedes leyeron en una opinión, pues cada vez se les va a hacer menos complicado llevar a cabo una tesis. Entonces, por ello, su tarea va a ser de ese capítulo 1 en equipo, así como lo hicieron. No sé si lo hicieron por equipo. ¿Quién lo hizo por equipo? ¿Nadie? Todos, creo. Sí. Oh. Bueno, así como están conformados los equipos, van a hacer un solo escrito y lo van a subir a Classroom. Pero todos lo van a subir, es decir,
No importa que sea el mismo texto del equipo 1, el equipo 1 está conformado por Michelle y Olivia, no lo sé, aquí las estoy viendo, por eso lo digo. Ah, bueno, Michelle sube su texto y el mismo texto que ustedes llegan, el acuerdo que llegaron también lo sube Olivia. Sí, pero van a marcar en la portada, pues que ustedes son el equipo, para que no vea que, yo vea que no es un plagio, ¿no? Que es una colaboración. ¿Sale? Esas son las reglas del juego. Y la otra va a ser su primera lectura. Voy a subir 2 o 3 notas, de las cuales ustedes van a escoger una, la que ustedes quieran, esa es individual, la que les guste. Notas relacionadas con el comercio exterior, con el momento económico actual que estamos padeciendo. Y ustedes lo único que van a hacer es leerlas y dar su interpretación a la noticia. Nada más. ¿Sí? En un párrafo, en 2 párrafos, en 5 párrafos, lo que ustedes quieran. Ahí vamos a medir su capacidad sintética de cada quien. Esa va nada más así. Un escrito simple en donde van a poner su posición con la pregunta. Con la lectura. Ya pueden prender sus cámaras. Ya nos vamos. Gracias, Michelle. Gracias, Cruz. Gracias, Marcela. Gracias, Liliana. Karina y Olivia me están quedando mal, ya se me va a acabar el tiempo. Ahí voy, hijo. Ya se le acabó su película. Gracias, Olivia. Gracias, Karina. Bien, nos vemos la semana que entra. Fue un placer volverlos a ver y espero que sigamos. Hay que fuerza contra esta condenada pandemia fea que nos tiene sumidos en el encierro. Nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Adiós.